Angu Kim se paró en la enorme cámara, sintiéndose más pequeño que una hormiga. Las paredes se extendían tan alto que no podía ver. El techo, extrañas luces flotaban en el aire como medusas brillantes. Alrededor, a él, criaturas de toda la galaxia lo observaban con ojos que no se parecían en nada a los ojos humanos. Algunos alienígenas eran altos, como árboles hechos de lo que parecía cristal viviente. Otros flotaban en tanques de vidrio, lleno de líquido morado. Algunos parecían casi humanos, pero su piel era azul o verde o cubierta de escamas. Todos ellos lo miraron con la misma expresión. Pensaban que los humanos no eran más que animales inteligentes. El alienígena más grande habló primero. Su voz vino en todas partes a la vez, haciendo vibrar el aire mismo. Representante humano, te paras ante el Consejo Galáctico. Hemos observado a su especie durante 50 de sus años. Nos has decepcionado. Imu mantuvo su rostro tranquilo a pesar de que su corazón latía rápido. La Tierra había enviado él aquí como su primer embajador de la vida extraterrestre. Hace 3 meses, un enorme barco había aparecido cerca de Júpiter. Había enviado un mensaje en perfecto inglés. El Galáctico. El Consejo desea hablar con los líderes de la Tierra. Nadie en la Tierra esperaba esto. Películas y libros siempre mostrados. El primer contacto puede ser pacífico o violento. Nadie se había preparado para la burocracia. Nos sentimos honrados de conocerte, dijo a Yang, usando las palabras que había practicado 1000 veces. Deseos de la Tierra. Para unirse a la comunidad galáctica en paz. La risa llenó la cámara. Al menos, Ayu pensó que era risa. Sonaba como raspado de metal contra vidrio mezclado con sonidos para los que no tenían nombre. Los seres de cristal brillaban más. Los alienígenas flotantes hacían ruidos burbujeantes en sus tanques. Únete a nosotros. Los grandes alienígenas. La voz transmitía diversión y disgusto. Humano, tu especie ha violado 17 leyes galácticas. Construyes armas de masas. Destrucción. Luchas guerras contra los de tu propia especie. Te extiendes al espacio sin permiso. Ustedes son salvajes. No hemos tenido contacto con sus leyes. Ingu respondió con cuidado. ¿Cómo podemos romper reglas que nunca supimos que existían? Otro alienígena dio un paso al frente. Este parecía como un insecto gigante con armadura dorada. La ignorancia no es una excusa. Las especies inteligentes descubren las mismas verdades morales. Todas las especies excepto la tuya. Angu sintió que la ira aumentaba en su pecho, pero lo empujó hacia abajo. La Tierra necesitaba que esto fuera bien. Los extraterrestres tenían tecnología más allá de los sueños humanos. Viajaron entre estrellas como conducían los humanos. Coches. Podrían destruir la Tierra sin esforzarse mucho. ¿Qué quieres de nosotros? Él preguntó. Dot. El gran alienígena se acercó. Ahora Yungu podía ver su rostro con claridad. Tenía demasiados ojos. Todos. Diferentes colores. Todos mirándolo como si fuera un insecto bajo un microscopio. Nosotros. Quiero que dejes de ser humano. Las palabras golpean alto y cortejan como un golpe físico. No lo entiendo. Su especie debe aceptar la custodia protectora. Te detendrás. Toda la investigación militar. Dejarás de construir armas nucleares. Te detendrás. Explorando el espacio más allá de tu luna. Las naves del Consejo protegerán tu sistema. Los administradores del Consejo guiarán su desarrollo. ¿Quieres controlarnos? Nosotros. Quieren salvarlos de ustedes mismos. Y queremos salvar la galaxia de ti. La voz de los alienígenas se volvió más fría. 23 especies. Han aceptado nuestra protección. Todos ellos son pacíficos ahora. Todos ellos son felices. Angu recordó su sesión informativa. Archivos. Los científicos de la Tierra habían estado estudiando el mensaje del concilio durante meses. Escondido en sus palabras amistosas. Habían encontrado algo perturbador. Las 23 especies protegidas habían dejado de avanzar. Su tecnología se había congelado. En el momento exacto en que llegó el Consejo, ninguno de ellos había construido nuevos barcos o explorado nuevos mundos durante cientos de años. ¿Y si nos negamos? Preguntó Yengu. Los seres de cristal comenzaron a brillar. Otra vez, el insecto alienígena hizo clic en sus mandíbulas. El gran alienígena sonrió con demasiados dientes. La negativa no es posible.
Tienes 30 ciclos galácticos estándar para. Cumple. Eso es aproximadamente 45 de tus días. Los barcos de consejo llegarán para comenzar el proceso de protección. Sus armas serán retiradas. Sus programas espaciales serán terminado. Tus impulsos violentos serán controlados. Y si nos resistimos, entonces tú aprenderás por qué 23 especies eligieron la protección sobre la extinción. La cámara quedó en silencio, excepto por un extraño zumbido y zumbidos de los dispositivos alienígenas. Angu miró a su alrededor, cientos de caras alienígenas. Ninguno de ellos parecía preocupado sobre amenazar con destruir un mundo entero. De vuelta a la Tierra, Dr. So-Young Park estaba aprendiendo cosas que le dolían el estómago. Se sentó en una instalación secreta bajo el desierto de Nevada, estudiando comunicaciones alienígenas interceptadas. Día de trabajo de las computadoras más avanzadas de la Tierra. Y noche, para traducir las señales, lo que encontraron fue peor que la esclavitud. Las 23 especies protegidas no eran solo controlado, estaban siendo drenados lentamente. El Consejo llevó a sus individuos más inteligentes a trabajar en instalaciones alienígenas. Llevaron a sus más fuertes a servir como soldados en los ejércitos del Consejo. Tomaron sus recursos para construir barcos del Consejo. Las especies protegidas se mantuvieron vivas, pero apenas se les dio suficiente comida, suficiente tecnología, la libertad suficiente para seguir trabajando. Sus poblaciones estaban controladas. Los niños fueron educados por maestros del Consejo que les enseñaron a estar agradecidos por la protección. No es protección, así que, Young le dijo a su equipo, es agricultura. Cultivan especies inteligentes como nosotros cultivamos ganado. Mientras tanto, el capitán Jolé estaba teniendo sus propias reuniones. Profundo en un búnker militar, los líderes de defensa de la Tierra estaban haciendo planes que el Consejo nunca esperaría. Ellos piensan que somos primitivo, dijo Tejo al grupo de oficiales alrededor de la mesa. Ven nuestras armas nucleares y piensan que eso es todo lo que tener. No conocen los proyectos en los que hemos estado trabajando desde que llegó su primer mensaje. Los proyectos fueron el mayor secreto de la Tierra. Cuando apareció la nave de Consejo, todas las naciones de la Tierra habían comenzado a trabajar de repente. Juntos, la amenaza de control alienígena había hecho lo que siglos de diplomacia no pudieron hacer. La humanidad se había unido. Los científicos compartieron investigaciones que habían sido clasificadas durante décadas. Fuerzas militares, combinando sus mejores tecnologías. Los ingenieros trabajaron 20 nuestros días para construir cosas que solo habían existido en teoría. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó el coronel Minocon. 45 días hasta su fecha límite, pero la inteligencia sugiere que se moverán temprano si sospechan resistencia. En el espacio, escondidos entre los asteroides y detrás de las lunas de Júpiter, Saturno y Marte, los equipos de construcción trabajaban en secreto. Construyeron cosas que parecían estaciones mineras y puestos de avanzada de investigación. Satélites espías de Consejo detectados. Nada inusual, pero las estaciones mineras no eran estaciones mineras. La investigación. Los puestos avanzados no eran para investigación. La Tierra se estaba preparando para la guerra contra enemigos que nunca habían perdido una guerra. De vuelta en el Cámara del Consejo, Ayangu entregó la primera respuesta de la Tierra. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas por comités de diplomáticos, pero provenían del corazón de cada ser humano en la Tierra. La gente de la Tierra agradeció al Consejo Galáctico por su oferta de protección. Después de una cuidadosa consideración, debemos declinar respetuosamente. La Tierra manejará la suya propia. Asuntos. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que precede a los terremotos. Salpica los grandes ojos de los alienígenas. Todos se volvieron del mismo color. Un rojo que le recordaba a Yengu a la sangre. Tú eliges. Extinción sobre protección. Elegimos la libertad sobre la esclavitud. Palabras salvajes de una especie salvaje. Muy bien. Usted hizo su elección. En 45 días, aprenderás el precio de desafiar a la galaxia. Consejo. Cuando Yengu fue escoltado fuera de la cámara, ya escuchó a los extraterrestres discutiendo el reemplazo de la Tierra. Hablaron sobre qué especies heredarían los recursos de la Tierra después de que la humanidad fuera ido.
Planearon cómo dividir el sistema solar de la Tierra entre los fieles miembros del Consejo. Hablaban como si la humanidad ya estaba muerta. No tenían idea de lo que los humanos eran capaces de hacer cuando no les quedaba nada que perder. El almirante Jamón Chui caminó por la instalación subterránea que no existía en cualquier mapa. El lugar era más grande que 10 campos de fútbol llenos de la tecnología más avanzada que la Tierra haya tenido jamás construido. Científicos e ingenieros trabajaron en estaciones que brillaban con un azul suave. Luz. El aire zumbaba con el poder de máquinas que podían pensar más rápido que cualquier cerebro humano. Muéstrame lo que tenemos. J. Min, le dijo la mujer a su lado. Ingeniero Jin, levantaste una exhibición que llenó el aire de flotación. Imágenes. La cuadrícula de defensa del alma está completa en un 90%. Tenemos 347 plataformas ocultas en todo el sistema solar. Los exploradores del Consejo han pasado a menos de 1000 kilómetros de algunas estaciones y no detecté nada. Ham estudió la exhibición. Cada punto de luz representado. Una plataforma de armas disfrazada de algo inofensivo. Barcos mineros que en realidad eran lanzamisiles. Investigación. Estaciones que albergaban cañones láser lo suficientemente potentes como para atravesar armaduras alienígenas. Satélites de comunicación que podría interferir con la tecnología del Consejo. ¿Cómo los escondimos también? Aprendimos al estudiar sus métodos de escaneo. Consejo. La tecnología busca firmas energéticas y composiciones metálicas que reconocen. Nuestras plataformas utilizan materiales y energía. Fuentes que nunca antes habían visto. Higiene sonrió. Están buscando lo que construirían. Ellos no pueden ver lo que nosotros, en realidad, construido. Habían pasado 3 semanas desde que Jong-woo Kim entregó la negativa de la Tierra al Consejo Galáctico. La respuesta del Consejo había sido rápida y predecible. Anunciaron a toda la galaxia que la Tierra serviría como un ejemplo. Cualquier especie que rechazara la protección del Consejo compartiría la Tierra. Destino. Las transmisiones de noticias del Consejo mostraron simulaciones por computadora de la Tierra. Destrucción. Tocaron grabaciones de las 23 especies protegidas, expresando gratitud por la sabiduría del Consejo. Ellos. Entrevistó a expertos en extraterrestres que explicaron por qué la agresión humana los hacía demasiado peligrosos para sobrevivir. Pero el Consejo cometió un error crítico. Le dieron tiempo a la Tierra para prepararse. Doctor tan joven. Park había pasado esas 3 semanas haciendo algo que el Consejo pensaba que era imposible. Ella había roto sus códigos de comunicación. No todos, pero suficientes para entender sus planes. La séptima flota de Silly ya se está moviendo hacia nuestro sistema, informó Al. Reunión del Consejo de Emergencia. Los líderes mundiales asistieron a través de enlaces de video seguros. Los comandantes militares se sentaron alrededor de la mesa en el búnker en lo profundo de las montañas rocosas. ¿Cuántos barcos? Preguntado. Presidente Hyunan. 200 embarcaciones. Lo llaman una aplicación de cumplimiento. Operación. Según sus mensajes, esperan que toda la acción dure menos de 6 horas. 6 horas para conquistar Tierra. No planean conquistarnos. Están planeando quebrarnos. Destruye nuestras fuerzas armadas, toma control de nuestros gobiernos y luego comienza el proceso de protección. Así que la voz de Yang estaba tranquilo, pero nuestras manos temblaron ligeramente. Le han hecho esto a otros 23 mundos. Eso siempre funciona exactamente de la misma manera. El general Kyoyon Sunam se inclinó hacia adelante. ¿Qué los hace tan confiados? Ellos nunca enfrentó una resistencia real. Todas las especies que han protegido se rindieron después de perder algunos barcos. El Consejo cree que toda la vida inteligente sigue el mismo patrón. Cuando se enfrentan a una fuerza superior, se someten preserven su civilización. Pero no vamos a someternos, dijo el presidente. No lo estamos, y eso lo sorprenderá más que nuestras armas. El teniente coronel Mino Kon fue coordinando las defensas terrestres de la Tierra cuando llegó la llamada. Su dispositivo de comunicación sonó con un mensaje encriptado del Dr. Jun Suan en la Estación de Investigación Antártica. Coronel, necesito. Habla con el almirante Troy inmediatamente. Hemos tenido un gran avance. Mino parchado. La llamada a través de Jin, que estaba inspeccionando los sitios de construcción lunar a través de un enlace de video seguro. ¿De qué tipo? De avance, doctor.
Comunicación de entrelazamiento cuántico. En tiempo real. Comunicación instantánea a cualquier distancia. El Consejo usa algo similar, pero su versión tiene un retraso de varios segundos. El nuestro no tiene demora en absoluto. La importancia golpeó a todos una vez. En el combate espacial, los segundos significaban la diferencia entre la vida y la muerte. Sí, las fuerzas de la Tierra podrían coordinarse instantáneamente, mientras que las fuerzas de Consejo tenían que esperar órdenes. Sería como luchando con un cerebro contra 200 cerebros separados. ¿Qué tan pronto podemos tenerlo en línea?, preguntó Jin. Ya está en línea. Cada plataforma, cada barco, cada estación terrestre está conectada. ¿Cuándo la batalla? Para empezar, toda nuestra red de defensa pensará y actuará como una unidad. En el lejano, en el lado galáctico, el comandante de la flota Sashtul estudió los informes tácticos sobre la Tierra. El mundo natal humano parecía patéticamente defendido. Unos pocos cientos de satélites primitivos, algún misil básico, sistemas de defensa, barcos que apenas calificaron, mientras los buques militares hacen lo suyo. Aide, un joven oficial de celo llamado Etmar, revisó los datos de inteligencia. Comandante, sus mayores masas de buques de guerra, solo 50.000 toneladas. Nuestra embarcación de escolta más pequeña tiene 3 veces ese tamaño. Y, sus armas nucleares, misiles y proyectiles cinéticos, algunos sistemas láser, pero nada que pueda penetrar nuestros escudos. Inteligencia estima que tienen menos de 2.000 militares, naves espaciales en todo su sistema. Sachville hizo un sonido que era el equivalente entusiasta de la risa. 2000 barcos contra nuestros 200. Nos superan en número 10-1 y aún no tienen posibilidad de victoria. Su arma nuclear más grande produce menos energía que el núcleo de energía de nuestra nave exploradora. ¿Deberíamos ofrecerlos otra oportunidad de rendirse? El Consejo ya ha tomado una decisión. La Tierra será un ejemplo. Todas las especies de la galaxia. Veremos qué sucede con aquellos que rechazan la protección del Consejo. Lo que Sakir no sabía era que los 2.000 habitantes de la Tierra, las naves espaciales militares, no eran la amenaza real. Escondido entre los asteroides, camuflado como basura espacial, disfrazado como naves comerciales, la verdadera flota de la Tierra esperaba. 3.000 barcos que el Consejo nunca había detectado. Barcos construidos con tecnología que combinaba la innovación humana con ciencia alienígena robada de transmisiones interceptadas del Consejo. El comandante Sujin Lee flotó en el centro de comando de la base lunar Armstrong. La base parecía una instalación minera desde el exterior. En su interior albergaba armas que podían destruir una montaña. Movimiento de flota detectado, informó su oficial táctico. Las fuerzas de Consejo han entrado en nuestra red de detección exterior. Sujin, activado su conexión a la red de comunicación cuántica. Instantáneamente, ella estaba vinculado a todos los demás comandantes del sistema solar. La voz del almirante Chui se escuchó claramente, como si estuviera de pie junto a ella en lugar de orbitar Marte. Todas las estaciones, aquí comando. Las fuerzas de Consejo están a 12 horas del rango de combate. Comiencen los preparativos finales en todo el sistema solar. Los defensores ocultos de la Tierra cobraron vida. Núcleos de energía que habían estado funcionando en silencio. Comenzó a alimentar energía a los sistemas de armas. Campos de camuflaje que habían ocultado estructuras masivas durante meses. Comenzó a prepararse para caer. Los misiles que habían estado inactivos en almacenamiento en frío comenzaron sus secuencias de activación. La trampa fue casi listo. Flota. El comandante Sakul se habría sorprendido al saber que los humanos habían estado estudiando tácticas militares del Consejo durante 3 semanas. Cada batalla que el Consejo había librado alguna vez fue registrados en sus bases de datos. El equipo del Dr. Soyeon Parks los había analizado todos. Las fuerzas de Consejo siempre usaron la misma estrategia. Aparecieron al borde de un sistema y exigió rendición. Cuando se rechazó la rendición, se mudaron. Formación perfecta hacia el mundo natal enemigo. Dependían de escudos y potencia de fuego superiores para abrumar a los primitivos. Defensas. Había funcionado 23 veces. Iba a fallar por primera vez en la historia del Consejo. El capitán Donayan Park
Se vistió con una armadura que parecía que pertenecía a una película de ciencia ficción. El exoesqueleto motorizado multiplicó su fuerza por 10 y pudo mantenerlo vivo en el vacío durante horas. Lo más importante es que estaba equipado con tecnología que el Consejo nunca había visto. Verificación final de los equipos de abordaje, anunció a su escuadrón. 24 humanos con armaduras similares revisaron sus armas y equipo. Llevaban herramientas diseñadas para uno propósito: entrar en las naves de Consejo y causar el mayor caos posible. El Consejo esperaba una guerra civilizada. Esperaban desafíos formales y combate honorífico. Esperaban enemigos a seguir reglas escritas por especies que pensaban que la guerra era un juego de caballeros. Estaban a punto de aprende que los humanos escribieron sus propias reglas y que las reglas humanas eran muy diferentes de las reglas galácticas. La séptima flota de Silly abandonó el viaje más rápido que la luz en el borde del sistema solar de la Tierra. 200 barcos relucientes se dispusieron en perfecta formación. Cada nave era más grande que los rascacielos más grandes de la Tierra, y armados con armas que podrían partir una luna por la mitad. Comandante de flota Sakil se paró en su puente de mando, mirando la exhibición táctica. El mundo natal humano todavía estaba a 12 horas de la normalidad. Velocidad. Mucho tiempo para que los humanos vean acercarse su perdición. Abre un canal al gobierno humano, dijo. Ordenado. La respuesta llegó rápidamente. Apareció el rostro del presidente Hunan. En la pantalla principal parecía tranquilo, lo que sorprendió a Satchel. La mayoría de las especies mostraron miedo cuando vieron buques de guerra del Consejo. Este es el comandante de flota Satchel del Consejo Galáctico. Tienes una final oportunidad de rendirse. Acepte la protección del Consejo y su especie podrá vivir. El presidente Han sonrió. Comandante, esta es la respuesta final de la Tierra. No nos rendimos. Nosotros nos sometemos. Y no huimos de los matones. Sakil sintió que su cresta se aplanaba. Molestia. Entonces eliges la extinción. Comienza el avance. ¿Qué pasó después? Se hablaría de ello en bares y salas de reuniones de toda la galaxia durante generaciones. El comandante Sujinle observó desde la base lunar Armstrong cuando la flota del Consejo comenzó a moverse hacia la Tierra. La base parecía una simple operación minera en la superficie. Bajo tierra, albergaba suficiente potencia de fuego para nivelar a continente. Egis, ¿estás listo? Ella preguntó. La inteligencia artificial que el equipo de Dr. Soyon Parks había construido respondió de inmediato. Egis no era como las simples computadoras que los humanos habían usado antes. Podría pensar, aprender y toma decisiones más rápido que cualquier ser vivo. Todos los sistemas están listos, comandante. He analizado los movimientos de los barcos de Consejo e identificado patrones óptimos de ataque. ¿Empiezo el compromiso? Todavía no. Deja que se acerquen. La flota del Consejo avanzó en una formación que habían utilizado con éxito durante 1000 años. Acorazados pesados en el centro, cruceros rápidos en los flancos, barcos más pequeños repartidos, para evitar ataque sorpresa. Era una formación diseñada para aplastar cualquier resistencia a través de una abrumadora potencia de fuego. También era exactamente lo que los defensores de la Tierra habían estado esperando. El almirante Han Manchui flotaba en el centro de mando del acorazado oculto e indomable. El barco estaba disfrazado de transportista de carga, a la deriva entre los asteroides entre Marte y Júpiter. A su alrededor, 300 barcos similares esperaban. La señal. Todas las unidades. Habla el almirante Chui. Las fuerzas del Consejo están entrando en él. Zona de compromiso. Recuerda, no solo estamos luchando por la Tierra. Estamos luchando por todas las especies. El Consejo ha esclavizado. Haz que paguen por cada crimen que hayan cometido. El Quantum, la red de comunicación, llevó sus palabras instantáneamente a cada guerrero humano. En el sistema solar, 6.000 hombres y mujeres, preparado para hacer algo que ninguna especie había hecho antes. A sangrar al Consejo Galáctico. Flota, comandante Sactal. Estaba revisando los procedimientos de rendición cuando su oficial táctico hizo un sonido confuso. Comandante, estoy detectando algunos lecturas inusuales. ¿Qué tipo de lecturas? Firmas de energía cerca de la luna humana. Parecen ser equipo de minería ...
Satch miró su exhibición. Varios pequeños. Las instalaciones en y alrededor de la luna de la Tierra mostraban una mayor producción de energía, probablemente cierre de instalaciones industriales. Abajo antes de que los destruyamos. Ignórelos y continúe el avance. Ese fue su primer error. Comandante Su Jin Lee sonrió mientras la flota del Consejo se movía dentro del alcance de sus armas. Aegis, suelta todo el camuflaje. Comience la operación Martillo. La superficie de la luna entró en erupción. Lo que parecía un equipo de minería se reveló como plataformas de armas masivas. Carril, armas de tamaño de rascacielos emergían de búnkeres ocultos. Lanzamisiles que habían sido disfrazados de excavación. El equipo giró hacia la flota del Consejo. La primera descarga de proyectiles cruzó la distancia entre la luna y el Concilio. Flota en 37 segundos. Los proyectiles eran simples. Trozos de metal se aceleraron a velocidades increíbles. Golpearon con la fuerza de las armas nucleares. Zack lo observó, en estado de shock cuando su destructor delantero simplemente desapareció. En un momento estuvieron allí. Al siguiente se estaban expandiendo. Nubes de escombros. Su despliegue táctico mostró lecturas imposibles. ¿Cómo están generando tanta energía cinética?, preguntó su oficial de armas. No lo hace. Importa. Devolvió el fuego. Destruye esas instalaciones inmediatamente. El Consejo. Los barcos abrieron fuego con rayos de energía que podían derretirse a través de rocas sólidas. Los rayos golpearon las instalaciones lunares e hicieron nada. Las plataformas de armas estaban protegidas por escudos que doblaban la luz a su alrededor, lo que hacía que el Consejo. Sistemas de focalización inútiles. Pero eso fue solo el comienzo. La voz del almirante Troy alcanzó a todos los comandantes humanos a la vez. Todas las unidades ejecutan la fase 2 en todo el sistema solar. La flota oculta de la Tierra se reveló. Asteroides que se habían desplazado pacíficamente durante meses de repente. Brotaron motores y armas. Las naves de carga que habían estado haciendo recorridos rutinarios entre planetas dejaron caer sus disfraces y se convirtieron en buques de guerra. Los satélites de comunicación comenzaron a disparar misiles. La flota del Consejo se encontró a sí misma, rodeado de enemigos. Nunca lo habían detectado. El capitán Donnie Park dirigió la primera acción de abordaje en Historia Galáctica. Su nave de asalto, no más grande que una lanzadera del Consejo, se estrelló contra el costado de un crucero Silly. El casco del barco, diseñado para desviar las armas de energía, se arrugaba como el papel cuando era golpeado por la nariz reforzada del vaso humano. Don Yen y su equipo atravesaron el casco con antorchas de plasma y entró en la nave alienígena. Lo que encontraron dentro los horrorizó. Cientos de seres de especies protegidas trabajando como esclavas para mantener el barco en funcionamiento. Llevaban collares. Eso los mataría si desobedecían las órdenes. Aegis, graba todo, Don, dijo Inan en el comunicador de su casco. La galaxia necesita ver esto. La inteligencia artificial, hizo más que grabar. Comenzó a transmitir las imágenes a todas las redes de comunicación conocidas. Espacio. En cuestión de minutos, miles de millones de seres en toda la galaxia estaban viendo la verdad sobre la protección del Consejo para él. Primera vez. Los esclavos en el barco de Consejo miraron asombrados a los humanos blindados. Uno de ellos, un ser que parecía un árbol andante, hablaba con un estándar galáctico roto. «Viniste por nosotros». «Vinimos a pelear contra el Consejo». Donayen respondió. «Pero sí, también te sacaremos de aquí». Los humanos comenzaron a destruir sistemáticamente la nave. Sistemas, pero no mataron a la tripulación. En cambio, desactivaron sus armas y los dejó con vida para ver cómo su nave se desmoronaba a su alrededor. El comandante de la flota Sashdal estaba aprendiendo que los humanos luchaban, diferente a cualquier especie que haya encontrado. Las fuerzas de Consejo fueron entrenadas para el combate honorable entre iguales. Emitieron desafíos, pelearon duelos y aceptaron la rendición cuando la derrota era segura. Los humanos no hicieron nada de esto. Atacaron desde una emboscada. Apuntaron a sistemas de soporte vital en lugar de armas. Difunden propaganda mientras ellos pelearon. Parecían disfrutar humillando a sus enemigos en lugar de simplemente derrotarlos. Lo peor de todo, estaban ganando.
La mitad de la flota de Sactilus se había ido. Los humanos tenían. No perdió un solo buque importante. Sus armas parecían diseñadas específicamente para derrotar las defensas del Consejo. Sus tácticas. No tenía sentido según la doctrina militar civilizada. Solicitar refuerzos inmediatos. Ordenó a su comunicaciones oficial: Señor, estamos atascados en todas las frecuencias. No puedo comunicarme con el Consejo. Comando. Aegis había tomado el control de todos los sistemas de comunicación del Consejo dentro del alcance. Lo artificial. La inteligencia no solo estaba interfiriendo sus señales, los estaba reemplazando con transmisiones humanas. Barcos del Consejo intentando, para pedir ayuda en su lugar. Recibieron informes detallados sobre los crímenes que había cometido su gobierno. Doctor tan joven. Park observó la batalla desde su centro de mando y sintió una mezcla de orgullo y horror. La Tierra estaba ganando, pero el costo fue terrible, no en vidas humanas. Las bajas de la Tierra fueron sorprendentemente ligeras. El costo estuvo en la inocencia. Humanos habían demostrado que podían ser tan despiadados como sus enemigos, tal vez más despiadados. La pregunta era si ellos podía seguir siendo humano mientras hacía lo necesario para ganar. La batalla de Luna duró 6 horas. Cuando terminó, el celo. La séptima flota fue destruida. De 200 barcos, solo 37 sobrevivieron para retirarse hacia espacio del Consejo. Pero la verdadera victoria no fue militar. Fue el mensaje que fui a todas las especies de la galaxia. El Consejo Galáctico podría ser derrotado. Los humanos lo habían demostrado. Y las grabaciones del barco de Consejo mostraron que la protección era realmente esclavitud. A través de la galaxia. Otras especies comenzaron a preguntarse si habían tomado la decisión correcta cuando aceptaron el Consejo. Protección. Algunos de ellos comenzaron a pensar en defenderse. La emergencia. La sesión de Concilio Galáctico no se parecía a nada en sus 1000 años de historia. Representantes de 800. Las especies llenaron la enorme cámara, pero el ambiente era muy diferente a la confiada reunión que había condenado. Tierra. Apenas unas semanas antes, el mariscal de guerra Tefrón del Imperio Coritiano se encontraba en el centro de la cámara. Su antigua. Las especies nunca habían perdido una guerra en 5.000 años. Su voz llevaba la autoridad de innumerables victorias. La amenaza humana no se puede ignorar por más tiempo. Han destruido toda una flota de Consejo. Ellos han difundido mentiras sobre nuestros programas de protección a todos los mundos de la galaxia. 17 especies ya han declarado su independencia de la autoridad del Consejo. Los seres cristalinos que lideraron el Consejo parpadeó con luz agitada. La voz de sus portavoces llenó la cámara de armónicos que hacían vibrar el propio aire. La armada combinada ya se está ensamblando. 50.000 barcos de 12 especies. Esta infestación humana será limpiada de la galaxia dentro de un ciclo. En la Tierra, el presidente Hyunan se paró ante los líderes combinados de la humanidad. El búnker secreto se había ampliado para albergar a representantes de cada nación. Por primera vez en la historia de la humanidad, toda la especie fue verdaderamente unidos. El Consejo está enviando todo lo que tienen, anunció. Los informes de inteligencia indican que están retirando naves de las tareas de patrulla en toda la galaxia. Algunos de sus protegidos. Los mundos quedarán completamente indefensos. El almirante Jamón Troy dio un paso al frente. Señor presidente, esto nos da una oportunidad. No podemos desperdiciar. Mientras ellos concentran sus fuerzas aquí, nosotros podemos. Golpea el corazón de su imperio. ¿Quieres atacar sus mundos de origen mientras ellos atacan el nuestro? Quiero liberar a todos. Especies esclavizadas en el espacio del Consejo mientras desperdician sus fuerzas tratando de destruir la Tierra. El plan que surgió a partir de ese encuentro fue tan audaz que incluso a los humanos les costó creerlo. La Tierra no solo se defendería a sí misma. Eso lanzaría ataques simultáneos en territorio del Consejo a través de 17 sistemas estelares. General Kyo Gong-su coordinó la operación militar más compleja de la historia de la humanidad. Operación Wildfire requirió dividir las fuerzas de la Tierra en 20 flotas separadas. Cada uno. La flota tendría un objetivo específico: bases de suministro, centros de comunicación, mundos administrativos donde el Consejo mantenía registros de sus crímenes. El enemigo espera que nos apiñemos alrededor de la Tierra como
Niños asustados, explicó a sus comandantes. En cambio, estaremos en todas partes a la vez. ¿Para cuando ellos? Date cuenta de lo que estamos haciendo. Será demasiado tarde para detenernos. El doctor Yon Nichui había pasado semanas preparándola. Arma secreta en un laboratorio escondido bajo el Océano Pacífico. Ella y ella. El equipo había creado algo que horrorizaría incluso a los humanos si lo entendieran completamente. Los nanobots están listos para el despliegue, informó al Consejo de Defensa. Una vez liberados, ellos se integrará con cualquier tecnología que encuentren. Barcos de Consejo, computadoras de Consejo, sistemas de armas de Consejo. Todo será nuestro para controlarlo. Los nanobots serán más pequeños que los virus y más peligrosos que las armas nucleares. Podrían reprogramar tecnología alienígena a nivel molecular. Bot único. Podría pagar un acorazado. 1 millón de bots podrían una flota entera. El capitán San Ho-yun fue elegido para liderar la misión de ataque profundo contra el principal depósito de suministros del Consejo en Kepler. Estación. El depósito estaba ubicado en un sistema sin vida inteligente, protegido por defensas automatizadas que nunca habían sido probadas contra el ingenio humano. Recuerda, le dijo a su tripulación, mientras su nave se preparaba para saltar a una velocidad superior a la de la luz. No somos solo soldados, somos libertadores. Las instalaciones de Consejo que destruimos significan menos recursos que pueden usar para esclavizar a otras especies en toda la galaxia. Otro humano. Los equipos de ataque se prepararon para misiones que hubieran sido imposibles solo unos meses antes. Los ingenieros de la Tierra tenían reversa. Diseñó el Consejo más rápido que la tecnología ligera y lo mejoró. Las naves humanas ahora podían viajar más lejos y más rápido que todo lo que el Consejo había construido. El mariscal de guerra Teferon revisó la situación táctica desde su buque insignia, el Eternal. Gloria. El enorme Dreadnought era más grande que la mayoría de las ciudades humanas y tenía suficiente potencia de fuego para destruir planetas. A su alrededor, la Armada Combinada formó la flota más grande en la historia galáctica. La inteligencia informa que los humanos tienen solo 3.000 barcos, informó su oficial táctico. Incluso si cada humano. El buque tiene las mismas capacidades que los de Luna. Lo superamos en número 16A. 1. ¿Qué pasa con sus defensas terrestres? El bombardeo orbital los eliminará antes de que nos acerquemos. Campo de tiro de armas. Los humanos no pueden ocultar su mundo natal como ocultaron sus instalaciones lunares. Fieltro de Tpron. Confiado. Los humanos habían ganado una batalla a través del engaño y la sorpresa. Ellos no tendrían otra oportunidad. Pero incluso cuando la Armada Combinada se movió hacia Tierra, las fuerzas humanas ya estaban atacando a través del espacio de Consejo. El equipo del capitán San Ho-yun llega a la estación Kepler, exactamente como estaba planeado. Las defensas automatizadas detectaron su pequeña flota y se prepararon para disparar. Entonces el Dr. Young-mi, los nanobots de Choi, se pusieron a trabajar. Las plataformas de defensa giraron sus armas entre sí. Comenzaron los barcos de suministro, arrojando su carga al espacio. Se inició la computadora principal de la estación, transmitiendo propaganda humana en lugar de comunicaciones de Consejo. Objetivo adquirido y neutralizado. Suo, reportado a través de la red de comunicación cuántica comenzando la liberación de especies detenidas. Kepler, la estación albergaba a más de 1 millón de seres de mundos protegidos. Trabajaron en fábricas, minas y plantas de procesamiento. Eso convirtió las materias primas en armas de Consejo. Cuando los humanos los liberaron, muchos de ellos no podían creer lo que era sucediendo. El Consejo dijo, «Fuiste destruido», dijo uno de ellos a Sano. El ser parecía un cruce entre un delfín y un pájaro con ojos inteligentes que albergaban demasiada tristeza. «El Consejo miente sobre todo», Sunun-ho respondió. «Tu gente es libre ahora. Tenemos barcos esperando para llevarte a casa». Escenas similares se desarrollaron en 17 sistemas estelares. Equipos de ataque humano golpean al Consejo. Instalaciones con precisión quirúrgica. Liberaron a trabajadores esclavizados. Destruyeron armas. Arsenales y datos de inteligencia capturados que revelaron el verdadero alcance de los crímenes del Consejo. Pero el descubrimiento más impactante vino del equipo del Dr. In-soo Kim en el principal centro administrativo del Consejo en Próxima 7. Almirante Troy, necesita ver esto, In-soo informó.
Su voz transmitía una mezcla de ira y asombro. Los archivos centrales del Consejo contenían registros que se remontan a miles de años. Demostraron que el Consejo había impedido deliberadamente la tecnología. Avance por toda la galaxia. Cualquier especie que se desarrollara más rápido que los viajes ligeros fue invadida inmediatamente y subyugado. Cualquier mundo que creara inteligencia artificial fue bombardeado de regreso a la Edad de Piedra. La galaxia ha estado lleno de civilizaciones avanzadas trabajando juntas para explorar el universo y resolver grandes problemas. En cambio, el Consejo había mantenido a todos primitivos y divididos para mantener su propio poder. Transmítelo todo, ordenó el almirante Troy. Todas las especies de la galaxia necesitan saber de que les han robado. Ellos. La revelación se extendió a través de las redes de comunicación galácticas más rápido de lo que el Consejo pudo detenerlas. Las especies que habían aceptado protección durante siglos aprendieron que podrían haber estado viajando entre estrellas. Mundos que había luchado contra la enfermedad y el hambre descubrió que las curas y la abundancia habían sido deliberadamente retenido. El efecto fue inmediato y devastador. Estallaron disturbios en los mundos conciliares. Comenzaron las especies protegidas, atacando a sus guardianes. El cuidadoso sistema de control que había durado milenios comenzaron a colapsar. El mariscal de guerra Tepper recibió los informes con creciente alarma. Sus fuerzas se supone que se está moviendo hacia una victoria fácil sobre los humanos primitivos. En cambio, los humanos habían golpeado el corazón el poder del Consejo. Señor, estamos recibiendo llamadas de socorro del Consejo 47. Instalaciones. Su oficial de comunicaciones informó. Las fuerzas humanas son en todas partes. ¿Cómo es eso posible? Nuestra inteligencia dijo que solo tenían 3.000 barcos. Señor, parece que nuestra inteligencia estaba equivocada en muchas cosas. La Armada Combinada todavía estaba a 3 días de tierra cuando cayó el golpe más devastador. Los nanobots del Dr. Young Michoi infectó las redes de comunicación del Consejo en la mitad de la galaxia. Todos los barcos de la Armada Combinada encontraron de repente computadoras que muestran mensajes humanos en lugar de órdenes de Consejo. Los mensajes eran simples y directos. Sus líderes: te he mentido. Tu causa es injusta. Tus víctimas se defienden. Únete a nosotros, o enfrentar las consecuencias. Algunas tripulaciones alienígenas ignoraron los mensajes. Otros comenzaron haciendo preguntas que nunca antes habían pensado hacer. ¿Por qué estaban atacando una especie que nunca los había amenazado? ¿Por qué su consejo necesitaba 50.000 naves para derrotar a 3.000 naves humanas? ¿Y por qué estaban los humanos ganando todas las batallas? Por primera vez en la historia galáctica, el Consejo Galáctico se enfrentó a enemigos que se negó a seguir las reglas. Los humanos no lucharon por territorio o recursos. Lucharon por una idea ajena al pensamiento del Consejo. Ellos lucharon por la libertad y estaban enseñando a otras especies que valía la pena luchar por la libertad. 6 meses después de la primera contacto, la embajadora Yengu Kim caminó por la misma sala del Consejo donde Ersa había sido condenada a muerte. Pero todo era diferente ahora. Las luces flotantes parpadearon débilmente. Muchos de los representantes alienígenas se habían ido. Los que se quedaron lo miraron con miedo en lugar de desprecio. Los seres de cristal que una vez brillaron con la confianza arrogante ahora era tenue y agrietada. Sus portavoces susurró cuando se dirigió a la cámara. Humano, representante del Consejo. El Consejo desea discutir los términos. Hengu miró alrededor de la cámara a los alienígenas que habían prometido destruir su mundo. La mitad de su imperio estaba en revuelta. Sus flotas estaban dispersas por toda la galaxia tratando de librar guerras en docenas de frentes. Muchos de sus aliados más antiguos habían declarado la independencia y se habían unido a la creciente alianza de mundos libres. Estoy aquí para aceptar tu rendición, dijo. Simplemente, la cámara estalló en sonidos enojados de 100 especies diferentes. El alienígena parecido un insecto que alguna vez tuvo. El salvajismo humano burlado hizo clic en sus mandíbulas con furia. Ríndete. Nosotros somos el Consejo Galáctico. Hemos gobernado durante 1000 años, y ahora tu gobierno es cambio, respondió Yang Gu.
La pregunta es si termina con negociaciones o con la destrucción completa de su fuerzas restantes. Mariscal de guerra. Tean había aprendido a respetar a los militares humanos. Capacidades de la manera difícil. Su armada combinada nunca había llegado a la Tierra. Los humanos los habían encontrado a mitad de camino en el espacio vacío entre sistemas estelares con una flota. Eso no debería haber existido. 3.000 barcos humanos se habían enfrentado a 50.000 concejales. Naves en la batalla del vacío. Los humanos habían ganado. Habían ganado porque sus barcos eran mejores. Habían ganado porque sus tácticas eran superiores. Pero lo más importante es que habían ganado porque la mitad de la flota del Consejo había cambiado de bando durante la batalla. Doctor el Joven. Los nanobots de Michoyi habían hecho más que tomar el control de la tecnología del Consejo. Ellos habían dado a cada tripulación alienígena acceso a la verdad sobre su gobierno. Cuando comenzó el tiroteo, miles de concejales. Los barcos simplemente habían dejado de luchar. El propio Terran había visto a sus propios oficiales rechazar órdenes de disparar contra humanos. Embarcaciones. Habían visto la evidencia de crímenes de concilio. Habían aprendido sobre los mundos esclavizados y las tecnologías suprimidas. Habían decidido que los humanos luchaban por la justicia mientras el Consejo luchaba por mantener la tiranía. Los humanos nos ofrecieron como algo que nunca nos habían ofrecido antes. Tepron luego le dijo a los historiadores: nos ofrecieron una opción. Lucha por la opresión o lucha por la libertad. La mayoría de nosotros elegimos la libertad. Almirante Hamon Choi ahora comandó la flota más grande de la historia galáctica. Barcos de 47 especies diferentes. Se había unido a la alianza que los humanos llamamos colectivo terrano. Eso no fue un imperio construido sobre la conquista. Fue una asociación basada en principios compartidos. Cada especie recibe un igual voz, explicó Jamin a los mundos recién liberados. Cada mundo controla su propio destino. A nadie se le volverá a decir que es demasiado primitivo o demasiado peligroso gobernarse a sí mismos. La primera prioridad del colectivo era liberar a las poblaciones esclavizadas restantes. Equipos de ataque de docenas de especies trabajaron juntos para liberar mundos prisión de consejo y campos de trabajo forzado. Ellos encontraron horrores que conmocionaron incluso a los soldados endurecidos. Capitán Dongai y Park liderados una de esas misiones al mundo minero de Sigma Draconis. El planeta había sido extraído en busca de metales raros utilizados en tecnología del Consejo. Los trabajadores eran seres de especies protegidas obligados a trabajar en condiciones que los mataban. Dentro de unos años. ¿Cuántos? Don Yen le preguntó al administrador del campamento, un fanático burócrata que se había rendido sin oponer resistencia. Actualmente alrededor de 2 millones de trabajadores. Perdemos aproximadamente 50.000 por año a accidentes industriales y agotamiento. Son reemplazados por nuevos voluntarios de los mundos protegidos. ¿Voluntarios? El burócrata parecía confundido. Sí, voluntarios. Ellos voluntarios o sus familias son ejecutado. Procedimiento estándar de contratación. Don Ayen se sintió enfermo. El concilio había refinado la crueldad en un proceso administrativo. Habían convertido el genocidio en papeleo. Pero las misiones de liberación también revelaron algo maravilloso. Los seres esclavizados no habían perdido la esperanza. Muchos tenían en secreto. Preservaron sus culturas, sus idiomas, sus sueños de libertad. Cuando llegaron fuerzas humanas, listas para luchar junto a sus libertadores. Doctor So-Young Park se había convertido en el oficial jefe de inteligencia colectiva. Su trabajo consistía en entender cómo el Consejo había mantenido el control durante tanto tiempo y se había asegurado de que nunca volviera a suceder. La clave era el control de la información. Ella informó al liderazgo colectivo. Convencieron a todas las especies de que la resistencia era imposible. Ellos nos aseguramos de que nadie supiera cuántos otros estaban sufriendo bajo el gobierno del Consejo. Mantuvieron a todos aislados y temerosos. Ahora todo el mundo lo sabe todo. La red de comunicación cuántica que construimos. Porque la guerra se ha convertido en una Internet galáctica. Todos los mundos pueden hablar con todos los demás mundos al instante. El Consejo puede. Nunca más oculten sus crímenes ni silencien a sus víctimas. Presidente Ji-Hun.
Se dirigió a la galaxia desde el mismo búnker donde la Tierra había planeado su defensa. Pero él ya no hablaba. Solo para humanos. Sus palabras fueron traducidas a miles de idiomas y transmitidas a miles de millones de seres. A través del espacio conocido. No peleamos esta guerra para convertirnos en conquistadores. Luchamos, porque nos negábamos a aceptar que la libertad era imposible. Hoy en día, ofrecemos la misma opción a todas las especies del mundo. Galaxia, únase a nosotros como iguales, o sea, libre de elegir su propio camino. Pero nadie lo hará. Nunca más te verás obligado a someterte a la voluntad de los demás. La respuesta fue abrumadora. Solicitudes para unirse. El colectivo terrano provenía de mundos que el concilio había oprimido durante siglos. Especies que habían sido enemigas de milenios, encontraron un terreno común en su deseo compartido de libertad. El comandante de la F. Flesacal se paró en el mismo cámara donde una vez había recibido órdenes de destruir la Tierra, pero ahora vestía el uniforme del colectivo terrano. Fuerza de defensa. Su rostro lleno de cicatrices mostraba el precio de aprender duras lecciones sobre la determinación humana. Cuando se encontró con humanos, le dijo a la asamblea de antiguos enemigos que se habían convertido en aliados. Pensé que eran salvajes que luchaban sin honor. Estaba equivocado. Luchan con un tipo diferente de honor. Ellos luchan por principios en lugar de gloria. Luchan por los demás en lugar de por ellos mismos. Hizo una pausa, mirando él. Multitud mixta de humanos y extraterrestres trabajando juntos. El concilio nos enseñó que civilización significaba orden, control y sumisión a la autoridad. Los humanos nos enseñaron que civilización significa libertad, cooperación y el derecho a determinar nuestro propio destino. Sé qué definición prefiero. La rendición formal del Concilio Galáctico tuvo lugar en la Tierra en la misma ciudad donde las Naciones Unidas una vez intentaron unir a la humanidad. Representantes de los restantes. Los mundos conciliares firmaron documentos que pusieron fin oficialmente a su gobierno y reconocieron la independencia de todos. Especies anteriormente protegidas. Los seres cristalinos que habían dirigido el concilio durante siglos hicieron su declaración final a la galaxia. Creíamos que estábamos preservando el orden y previniendo el caos. Creíamos que las especies inteligentes necesitaban orientación y protección. Estábamos equivocados. Los humanos nos mostraron que el mayor caos proviene de negar a otros el derecho a cometer sus propios errores. La mayor protección proviene de garantizar que todos tengan el poder de protegerse a sí mismos. Dr. Jun Suan, ahora director del Consorcio de Investigación Galáctica, reflexionó sobre cuánto había cambiado en tan poco tiempo. La galaxia había experimentado más avances tecnológicos en 6 meses que en los 1000 años anteriores. Especies que se habían mantenido primitivos construyendo naves estelares. Los mundos que habían luchado con problemas básicos los estaban resolviendo a través de la cooperación y el conocimiento compartido. El Consejo tenía razón en una cosa. Ella le dijo a una reunión de científicos de toda la galaxia: los humanos somos salvajes. Somos salvajes en nuestro negarse a aceptar los límites que otros intentan imponernos. Somos salvajes en nuestra determinación de ayudar a otros a lograr su potencial. Somos salvajes en nuestra creencia de que todos merecen libertad. Ella sonrió ante la diversa multitud de seres que se habían unido para superar los límites del conocimiento y la exploración. Si eso nos hace univilizados, entonces estoy orgulloso de serlo. 10 años después, la galaxia era irreconocible. El colectivo Terran había crecido hasta incluir más de 600 especies. El comercio fluía libremente entre mundos. Arte, música y la literatura de miles de culturas enriqueció la vida de todos. Los descubrimientos científicos sucedían a diario como brillantes. Mentes de diferentes especies trabajaron juntas. Todavía había problemas. Algunas especies del antiguo Consejo se negaron a renunciar a sus ambiciones imperiales. Piratas y criminales aprovecharon el periodo de transición. Surgieron disputas entre mundos con valores y tradiciones diferentes. Pero los problemas se resolvieron mediante discusión, negociación y compromiso. Cuando la fuerza era necesaria, era utilizada por coaliciones de especies libres, defendiendo sus principios compartidos, no imponiendo imperios su voluntad sobre los débiles. Embajadora Yengu Kim, ahora, ancianos pero aún agudos, a menudo hablaban con humanos jóvenes sobre la guerra que lo había cambiado todo. La gente me pregunta si
Estoy orgulloso de lo que hicimos, decía. La verdad es complicada. Yo no soy orgulloso de haber tenido que luchar. No estoy orgulloso de que los seres murieran por nuestras elecciones, pero estoy orgulloso de que nos negáramos. Aceptar la esclavitud disfrazada de protección. Estoy orgulloso de que hayamos elegido luchar por los demás y por nosotros mismos. La galaxia aprendió algo importante de la salvaje respuesta de la Tierra. A veces, lo más civilizado que puedes hacer es ser absolutamente salvaje en defensa de lo que más importa.